oclusión arterial aguda constituye una de las patologías que se pueden presentar en las guardias de emergencia. Es importante hacer un diagnóstico precoz a fin de evitar las consecuencias que puede producir pasado el tiempo. Como su nombre lo indica, la oclusión arterial aguda constituye la obstrucción brusca del flujo sanguíneo en una arteria crítica, produciendo en consecuencia una falta de irrigación de los tejidos distales a dicho vaso. Las arterias que pueden ocluirse en forma aguda y traer consecuencias severas para el organismo son las que se denominan arterias críticas, y de ellas cabe destacar las del miembro inferior por su frecuencia. Son las arterias ilíacas primitiva, ilíaca externa que es su rama de bifurcación hacia el miembro inferior, la femoral común y su rama superficial en el muslo, la arteria poplitea por debajo de la rodilla, y las arterias inferiores a estas, al ser un trípode arterial, la oclusión de una de ellas puede ser suplida por las otras dos en caso de la presencia de esta patología aguda. En el miembro superior, las arterias que se consideran críticas y van a traer consecuencias si se ocluyen bruscamente son la subclavia, la axilar y la humeral. En cuello fundamentalmente tenemos las carótidas primitivas y la carótida interna, considerando la irrigación en el encéfalo. Y por supuesto no olvidar las arterias viscerales, las ramas mesentéricas, que pueden producir los infartos intestino-mesentéricos, una patología sumamente grave. Con respecto a la etiología que puede llevar a una arteria a taparse en forma brusca, tenemos que considerar fundamentalmente la embolia, la trombosis y los traumatismos vasculares. Estos últimos, dada la importancia, vamos a considerarlos en otra clase cuando hablemos de trauma. ¿Qué diferencia y qué similitud podemos hacer entre los elementos etiológicos que producen una oclusión arterial aguda? Hablemos de la embolia. La embolia es un fenómeno a distancia, es decir, por alguna razón en un sector central del aparato circulatorio se genera una rémora sanguínea, forma émbolos y estos son eyectados a través de la arteria aorta hacia el resto de la economía, donde van a ir a impactar en un sector donde la luz arterial es menor al diámetro de dicho émbolo. Por lo tanto, consideramos en ella una fuente embolígena central. Como ejemplos tenemos la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio o el aneurisma, la presencia de prótesis valvulares en pacientes que no están convenientemente anticoagulados, y las arterias afectadas, o sea, la arteria en donde se va a producir la obstrucción, generalmente es una arteria sana y por lo tanto puede presentarse en cualquier edad siempre y cuando genere una fuente embolígena central. En cambio, la trombosis es un proceso más bien local en la misma arteria. Ya no hay un fenómeno a distancia como en el caso anterior. Por alguna razón, en un sector periférico del organismo, en algún miembro o en algún tejido específicamente identificado, puede producirse lo que se llama un accidente de placa, que se presenta en la patología de la arteriosclerosis, cuando una placa de la misma se desprende de la íntima arterial y va a generar un flujo turbulento reemplazando al flujo laminar normal de la arteria. Ello, con la rémora que ocasiona, favorece la formación de trombos locales. Es decir, en este caso se trata de una arteria enferma previamente y por supuesto se presenta más frecuentemente en pacientes mayores. Si ustedes ven en este cuadrito hay una comparación renglón por renglón en cuanto a la diferencia de ambos procesos etiológicos. Es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico de esta patología, porque generalmente el diagnóstico debe ser clínico. Muchas veces el pasaje del tiempo y de las horas
va a producir un agravamiento progresivo y va a hacer perder las posibilidades de un tratamiento exitoso si no se toman las medidas correspondientes. Por esa razón, uno lo tiene que identificar clínicamente al proceso. Se presenta en las guardias de emergencia. Es un paciente que llega con síntomas. Si ustedes ven en esta diapositiva, ven ese triángulo y en orden de importancia y de presentación va bajando hacia la base del mismo, en donde la sintomatología es más grave y se presenta en el correr de las horas en esta forma descendente. El dolor intenso y persistente es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que lo que duele son las masas musculares, de allí el diagnóstico de diferencial con otras patologías como artrosis, artritis. En este caso duelen las masas musculares porque son las que se han quedado sin irrigación. Debemos examinar al paciente como todo paciente agudo y vamos a ver en la zona afectada, por ejemplo, un miembro inferior que suele ser frecuente, la presencia de palidez. Tenemos que palparlo en forma simétrica con el otro miembro y vamos a encontrar frialdad. Obviamente la semiología vascular es fundamental, vamos a encontrar ausencia de pulsos distales a la obstrucción. Si pasa el tiempo y no hacemos un tratamiento enérgico, va a aparecer cianosis, algunas parestesias, impotencia funcional, o sea, ya hay compromiso de estructuras más profundas, flictenas, gangrenas, necrosis y por supuesto el shock séptico. Esto es ilustrativo, pero nosotros como médicos debemos cortar esta cadena sintomática aparecidos los 2 o 3 primeros síntomas a través de los cuales ya nos está indicando que debemos actuar. Este es un ejemplo de un paciente que está con una oclusión arterial aguda. Si ustedes ven el extremo de las uñas ya se presenta cierta cianosis. Y con respecto a esto que hemos hablado, la oclusión arterial aguda, la vamos a clasificar a los fines didácticos en 3 grandes grupos, que es de acuerdo al tiempo que va pasando desde que se instauró la patología. El primer tiempo, los síntomas que hay, que como decíamos recién, deben ser los 2 o 3 primeros síntomas, nos tienen que llamar la atención para inmediatamente tomar una conducta inmediata, digamos, y un tratamiento enérgico. Tenemos lo que se llama el miembro viable. Es en los primeros minutos o hasta primera hora, digamos, o un poco más de haber ocurrido el evento. Vamos a tener un dolor que al principio puede ser leve, de acuerdo a la extensión, por supuesto. Acuérdense que duelen las masas musculares. Si hacemos una semiología va a haber ausencia de pulsos. Acuérdense que la semiología debe hacerse en forma simétrica con el miembro contralateral. Vamos a notar una disminución de la temperatura del miembro afectado, siempre, como decía recién, comparándolo con el miembro contralateral. Eso es lo que nos va a hacer llamar la atención. Si tenemos el paciente en estas circunstancias, hablamos de que el miembro está viable. Si pasan las horas o los minutos, el miembro ya puede presentarse con la viabilidad amenazada. Es decir, el dolor va a ser más intenso, la frialdad va a ser franca, la palidez también, la ausencia de pulso también. Es muy parecido al caso anterior, pero ya el cuadro se torna un poco más dramático. Y si pasan las horas, llegamos al tercer estadio al que nunca hay que llegar, que es cuando el miembro es no viable, ya hay impotencia funcional, flictemas, necrosis y por supuesto las consecuencias van a ser bastante severas. Y como decíamos al principio, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, por eso lo ponemos aparte, por eso hacemos hincapié estricto en lo que sería el cuadro clínico, que debemos reconocerlo. Claro que nos podemos ayudar también por métodos complementarios, como el ecodoppler, y en algunos casos seleccionados podemos hacer arteriografía, pero lo que debo recalcarles es que el diagnóstico clínico es fundamental. No podemos esperar a hacer un estudio complementario si el mismo no está disponible y debe pasar las horas para realizarlo o pasar al otro día, como a veces ocurre. El diagnóstico fundamentalmente debe ser clínico, es fácil de diagnosticarlo y con un buen criterio médico y de guardia, como nos han enseñado a todos, como nos han enseñado la semiología, uno lo puede reconocer y puede actuar inmediatamente. Este es un paciente que lamentablemente tuvo una arteriopatía aguda como consecuencia, al principio parecía un trauma, y lamentablemente ustedes ven que derivó en una amputación. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer o le debemos ofrecer a un paciente que está con una oclusión arterial aguda? Y bueno,
Como yo les decía al principio, el tratamiento debe ser precoz, urgente, inmediato. No debemos dejar que pasen las horas. Clásicamente se decía, y ustedes lo van a ver en muchos libros de texto todavía, que hasta las 6 horas el miembro puede recuperarse y pasadas las 6 horas, si no se hizo el tratamiento, el miembro ya no se puede recuperar. Pero esto es, por supuesto, solamente anecdótico. El tiempo puede ser variable, pero no tenemos que esperar un tiempo determinado para actuar. Lo importante es reconocer la patología inmediatamente y actuar en el momento. Lo bueno sería, como dice el primer ítem, reconocerlo y tratarlo en el momento en que el miembro está viable. Entonces, ahí hay una palabra que dice contemporizar. Contemporizar significa empezar a actuar, a hacer medidas hasta que se llegue al tratamiento definitivo. O sea, por ahí esto nos ocurre en un centro periférico en donde no hay cirugía de urgencia y uno ya tiene que empezar a actuar al tiempo que está llamando o tramitando su derivación a un centro de mayor complejidad. Entonces, para contemporizar esa situación, podemos al paciente heparinizarlo para evitar de que siga progresando la embolia o la trombosis. Podemos agregarles vasodilatadores en algunos casos, más bien a los pacientes añosos, o la famosa solución de CATS, que es una solución vasodilatadora, analgésica, fundamental y que anda bien, aunque anda bien, digamos, en los pacientes crónicos. En este caso, uno puede contemporizar, utilizarla hasta que el paciente llegue al medio de referencia. El segundo ítem que habíamos analizado anteriormente era el miembro con viabilidad amenazada. En ese caso, por supuesto, el paciente ya se encuentra en el centro donde se lo va a tratar, en el centro de cirugía. Lo que debe hacerse es una cirugía urgente porque hay que revascularizar ese miembro. Debe ser hecho por el cirujano vascular, el especialista, por supuesto en cirugía en quirófano, en donde va a realizar una embolectomía o trombectomía, que es una cirugía que consiste en hacer una arteriotomía, es decir, abrir la arteria, colocar una sondita que tiene un balón que se llama sonda de Fogarty, pasar la obstrucción hacia distal, insuflar el baloncito y arrastrar los trombos o los émbolos hacia el exterior de la arteria por la incisión que le hicimos. Con esto logramos permeabilizar la arteria, devolvemos la irrigación a los tejidos distales y hacemos la sutura arterial, o sea, la arteriorrafia, y queda concluida la cirugía. Siempre en manos de un cirujano vascular avesado. Y lamentablemente, si llegamos o si el paciente llega en una situación de miembro no viable, el único tratamiento es la amputación. Acá tenemos un paciente que tuvo una oclusión arterial aguda, se lo revascularizó y lamentablemente tuvo alguna secuela en la planta del pie, hizo placas de necrosis que fueron removidas con el tiempo, pero gracias a Dios, afortunadamente, este paciente recuperó o salvó su miembro.